Siguiendo con el programa, ya para cerrar el día, tenemos el panel número 7 sobre la debida diligencia de EUDR para las exportaciones. Antes de empezar el panel, es bueno recordar a nuestros auspiciadores y agradecerles por el evento, a MINAM, el proyecto OLUR, Cadenas de Valor Libre de Exportación, Café, Econ, Riscolto, Romex, Office, Coinca y Grupo Neumann, Molinos y Compañía, Rainforest Alliance y Tecnocer. Entonces, para el séptimo panel tenemos invitados a Carol Villamil de Café, que va a ser la primera expositora, y Camila Olmedo de Econ. Un fuerte aplauso para ellas. Camila nos tocó más duro porque es la última de la tarde, entonces espero que lo que compartamos con ustedes sea lo suficientemente interesante para que todos estemos atentos. Mi nombre es Carol Villamil, yo trabajo en Café, en el equipo de sostenibilidad global, y en los últimos años he trabajado en la implementación de esta reglamentación de la EUDR, y también he trabajado en temas de cambio climático. Entonces, la idea de la presentación de hoy son básicamente 4 temas los que vamos a trabajar. El primero, generalidades, que ya los colegas anteriormente nos han mostrado de qué se trata esta norma. Luego, los requerimientos de la EUDR. ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué es esa debida diligencia? Cuando hablamos de un proceso de debida diligencia, ¿de qué se trata? El tercer tema, los roles en la implementación. ¿Cuáles son los roles de los diferentes actores de la cadena de valor y de suministro de la implementación? Y el cuarto son esos retos y las oportunidades. Entonces, primero, ya es un tema reiterativo que hemos visto durante la tarde de hoy. ¿Cuáles son los requerimientos? Deforestación, en la tierra donde se produce café, no detenido deforestación a partir del 31 de diciembre del 2020. Siguiente tema, la legislación nacional. Aquí lo que nos están diciendo es que este café o este cacao se haya producido de conformidad con la legislación del país. Entonces hay 8 aspectos que nos habla esta norma. ¿Sobre qué aspectos estamos hablando en esta norma? Nos hablan de derechos de uso del suelo, de protección del medio ambiente, gestión forestal, los derechos de terceros, derechos laborales, derechos humanos, el principio de consentimiento libre, previo e informado, normatividad fiscal, anticorrupción y comercial aduanera. Esos son los 8 puntos que toca la normatividad que van de acuerdo a la normatividad del país. Por eso el MIDARI ha hecho unos grupos de trabajo precisamente para clarificar en Perú cuál es esa legislación. Y por último, pero no menos importante, trazabilidad. Eso es lo otro que se tiene que garantizar en esta norma que empieza su aplicación el 30 de diciembre y que eso ya es noticia que ya creo que ya muchos sabían. Precisamente la Unión Europea había establecido unos niveles de riesgo para cada país. Perú quedó en nivel estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que el 3% de las exportaciones se van a hacer auditoría. Recuerden que el riesgo alto era el 9%. Entonces, pues ya bajamos un poco, pero no quiere decir que las exigencias se hayan cambiado, son las mismas. Un poquito vamos a hablar de los requisitos, y esos requisitos son, ¿qué es la debida diligencia? La debida diligencia tiene 3 partes. Lo primero que toca hacer es recopilar datos, información, documentos, todo lo que necesitamos. Lo segundo es evaluar. Con base en la información que recolectamos, vamos a evaluar. Y tercero, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a reducir en caso de que en la evaluación hayamos identificado un riesgo. Vamos a hacer un poquito más de profundidad en esto. Esto es un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de ese proceso de debida diligencia. Entonces, lo primero hablamos de recopilar. Entonces, generalmente hablamos de recopilar información como la georreferenciación, como los polígonos cuando son mayores de 4 hectáreas, pero no solamente es eso, porque nos toca evaluar, y para evaluar pues nos toca levantar todas las evidencias.
Entonces, vengan a ver, miremos cómo vamos a evaluar que se está cumpliendo con la normatividad y criterios. Miremos si ya hay acciones de mitigación en pie o no, o sea, no es solamente la georreferenciación. Y luego con eso entramos al evaluar. Y principal, a evaluar la calidad de los datos. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasó con un polígono que nosotros encontramos, y puede pasar, esto pasa porque estamos todos aprendiendo en este proceso, o a veces teníamos un polígono que era cuadrado y una punta larguísima, pues el técnico fue a levantar el polígono y se le olvidó poner el último punto, entonces fue para su casa, entonces llegó un polígono gigante, pero son cosas que aprendemos porque eso nos pasa en este proceso. Encontramos también unos ejemplos de finca en la mitad del Océano Pacífico, otras en el Océano Atlántico, entonces estas cosas pasan y estamos aprendiendo. Entonces lo primero es el tema de calidad de datos, y también pues en Volcafé nos estamos apoyando con unos software que nos ayudan a realizar todo esto, nos ayudan a mirar toda esa calidad de datos para descartar que tengamos unos datos errados. Lo siguiente es evaluar que la deforestación, eso ya lo tenemos claro. Y otra manera es evaluar la normatividad. Entonces, si todo esto cumple y uno dice, listo, no hay riesgo o el riesgo es despreciable, el café está bien. Si en ese proceso de evaluación sale algo que uno dice, no, aquí hay un mayor riesgo, vamos a entrar a mirar si ya están implementadas acciones de mitigación y de reducción. Entonces, si esas acciones están implementadas y con esas acciones el riesgo ya es o nulo o despreciable, ese café puede entrar a la Unión Europea. Pero más allá de esto, hay algo que yo quería traer hoy, y es que no solamente es una parte de la información, hay más información, que no toda esa información se sube al sistema de la Unión Europea. O sea, el operador, o en algunos casos el trader cuando es operador, tiene que subir una información. La información del documento, de la declaración de la diligencia, que es lo que está al principio de esto. La cantidad de producto, el productor de origen, el GeoJSON que hemos hablado un montón de veces, eso es lo que está en esa declaración. Pero ¿qué pasa? Que en esto nos pide la norma las evidencias verificables. Eso no se lo montamos al sistema, pero lo tenemos que tener. Las evidencias verificables de que el producto está libre de deforestación, las evidencias verificables de que ese producto cumple la normatividad, eso no se sube al sistema se sube lo primero, pero que es importante tener en cuenta, que la normatividad nos dice, ojo, que el operador, en algunos casos el trader, tiene que tener y demostrar eso, y tiene que tener la información en los documentos disponibles para las autoridades competentes. Las autoridades competentes de la Unión Europea, que además son diferentes dependiendo del país, que nos van a pedir eso. Y también es importante aclarar que hay mucha incertidumbre. Muchas de las cosas que sabemos acá las vamos a ver con certeza cuando empiece la implementación, cuando empiecen las inspecciones. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Basándonos en previas experiencias y en lo que nos dice la norma. Entonces, esto es relacionado con la información. Entonces, imagínense las evidencias que nos toca tener para dar cumplimiento a esto. Y venimos a la siguiente parte, la parte de evaluar el riesgo y de reducir el riesgo. Muy importante, los productos que pueden ingresar a la Unión Europea son aquellos que tienen un riesgo nulo o despreciable. Si no tienen un riesgo nulo o despreciable, no pueden entrar a la Unión Europea de acuerdo con esta normatividad. Entonces acá también hablamos de otra clase de riesgos. Estamos hablando de riesgos específicos de la región, de riesgos específicos del país, de riesgos de la complejidad de la cadena de valor, porque hay cadenas súper complejas. Hay cadenas donde los actores, muchos intermediarios, entonces eso es algo que también toca tener en cuenta. Historial de cumplimiento. Y aquí por eso es tan importante seguir trabajando muy bien, porque a la hora que tengamos un historial de cumplimiento bueno, eso va a permitir que se tenga un mejor acceso al mercado. Y como hablamos, las certificaciones también nos ayudan muchísimo con este tema del UDR, si bien, como lo mencionaban, muchos de los criterios se cumplen, pero hay otros que toca evaluar externamente. O sea, no necesariamente que ese certificado requiere que es UDR Companies, obviamente son fincas que han trabajado mucho tiempo en estos temas y que hay otras que se tienen que complementar
sí ayudan mucho, pero hay que garantizar un análisis de riesgo adecuado. Y luego vamos a las acciones de reducción del riesgo. En las acciones de reducción del riesgo es importante tener en cuenta que hay diferentes medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, en el ejemplo anterior mirábamos que en algunas regiones el tema del trabajo infantil era un problema, pero detrás de eso, ¿por qué era un problema? Y tenemos unos ejemplos en Perú y en otros países. Pues las niñas no iban al colegio porque no tenían agua, porque no tenían baños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fomentar? Bueno, vamos a empezar a trabajar en las escuelas, a fomentar que haya un tema de agua, a disminuir los riesgos de una manera diferente. Muchas veces en esa reducción del riesgo se puede solicitar información adicional, realizar unas auditorías, tomar acciones y apoyar a los proveedores, especialmente a esos pequeños productores. Y algo muy importante es que los operadores deben documentar y realizar esto anualmente. Entonces es importante que ustedes sepan, no es que este año ya hicimos evaluación y listo, porque el otro año tenemos que volver a hacerlo. Y adicionalmente porque estas medidas tenemos que demostrarlas ante las autoridades competentes y tenemos que demostrar los criterios que usamos para medir ese riesgo y también las decisiones que tomamos basados en esas medidas. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque es importante tener en cuenta que esta norma no solamente incluye lo primero, sino es un conjunto de temas que queremos hacer. Adicionalmente hay algo, no sé, que a veces tenemos que mencionar, y se llama el sistema de debida diligencia. ¿Qué es eso? Es como un sistema de gestión. Los operadores, en algunos casos los traders, tienen que implementar un sistema de debida diligencia, que es seguramente un sistema de gestión, un sistema de manejo de información que se ha tenido en otras certificaciones, pero es el conjunto de procedimientos, de políticas y de controles que la compañía ha tomado para garantizar ese cumplimiento. Entonces, básicamente, se establece ese sistema de debida diligencia para cumplir con esos retos. Se debe actualizar una vez al año, eso es muy importante, y también se tiene que informar públicamente. O sea, que ustedes van a darse cuenta que los operadores, y en algunos casos los traders, que son operadores, en su página web va a tener que publicar, bueno, si conseguimos esto, esa es la metodología que utilizamos, esas son las conclusiones, en caso de que hayan tenido consultas con comunidades también tienen que publicarlo. Y una cosa muy importante, la información se debe conservar por 5 años. Entonces aquí viene otra incertidumbre, todavía no ha llegado la primera inspección, no sabemos cómo nos van a pedir. Y aquí hay un punto muy relevante que yo quiero hacer mucho hincapié, y es que esta norma tiene algo particular, y es la gestión de la información. La gestión de la información es muy importante. Y también quiero hacer énfasis en lo importante que para Volcafé es la gestión y la seguridad de la información. Porque nosotros estamos manejando información de productores, de cooperativas y de asociaciones. Es una información que tiene que cuidarse y controlarse, porque es información y en eso hay que tener mucho cuidado. Porque imagínense que hagan una inspección y nos digan, bueno, de este envío que se hizo, por favor, hace 3 años, me da la trazabilidad, 3 años, y me da la pregunta, venga, ¿cómo fue? ¿Qué cooperativa? Entonces, por eso la gestión de la información y las evidencias tiene que estar tan estructurado que en caso de una inspección ya se tenga esa información. Por eso, los sistemas que se están desarrollando internamente en Volcafé también son para la gestión de la información y para la evaluación, porque no todo el mundo tiene acceso a esto. Se está desarrollando para que las personas puedan acceder a esto. Entonces, ahorita vamos un poquito de los roles. Aquí yo traté, esto no necesariamente siempre es igual. En algunos casos hay cadenas de valor que pueden tener un enfoque distinto, pero son los roles, o sea, ¿qué roles tenemos dentro de la cadena de suministro? Entonces, primero están los productores. Pues lo importante es, no vamos a deforestar, tenemos que cumplir esa normatividad, apoyados obviamente entre todos, facilitar ese proceso de recolección, de gestión de información, de verificación, no mezclar productos de cumplimiento UDR con no UDR, y eso pasa en toda la cadena de valor. ¿Cómo garantizamos nosotros de que ese café no va a estar combinado con un café que no cumple? Más adelante tenemos verificar, bueno, aquí es importante lo que hablamos de información, no es solo la información de la geolocalización,
¿Cómo vamos a evaluar el riesgo? ¿Qué acciones de mitigación están implementadas? Verificar la calidad de esa información, evaluar el riesgo de la deforestación, por eso hablamos de los diferentes software de imágenes satelitales que se están usando para esto, y la parte legal, implementar las acciones de mitigación, y ahí estamos todos en la cadena, porque ahí todos tenemos que trabajar en la implementación de esas acciones y más sobre todo apoyando a esos pequeños productores. Algo que es muy interesante es la verificación en campo, y es algo que está sucediendo ahorita. Resulta que en algunos casos los traders y los operadores que son tostadores utilizan software distintos de evaluación. Entonces nosotros evaluamos todo, se lo mandamos a ellos y ellos nos dicen, no, qué pena, es que este no. Entonces nosotros, pero ¿cómo así? Venga, revisemos. Entonces revisemos, nos sentamos, entonces miramos con imágenes satelitales, Google Earth, ya todos nos volvimos expertos en esto que antes no lo sabíamos, no se pudo saber. ¿Qué toca hacer? Es un punto, es que está cerca. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vamos a hacer el polígono. Entonces, hicimos el polígono, no, estaba cerca, pero no. Entonces, va y manda el archivo, copia el archivo, mándeselo. Esto es un tema que gasta tiempo, pero es lo que está pasando en este momento. Y puede que ahorita nos demoremos más tiempo, pero ese tema de falsos positivos es un tema que requiere un tiempo importante. Implementar el sistema de diligencia, que ya nosotros hablamos de este sistema, suministrar la información a los operadores o a los tostadores, porque en algunos casos ellos nos piden todo, o sea, la información que va en la declaración, que fue lo que les mostré anteriormente, y las evidencias. A mí mándenme todas las evidencias. Entonces es un paquete importante. Hay otros que dicen, no, a mí mándenme esta información, que tranquilo, que yo tengo una inspección y voy a venir a ver usted, porque usted me garantiza que eso está ahí. Entonces por eso la importancia de ese sistema. ¿Quién es la persona que sube la información? El operador. El operador es el que pasó ese café por aduanas en Europa. Esa es la persona que sube a Traces, al sistema de la Unión Europea, esa información. Y luego, pues, la información ante una inspección y las autoridades, pues la tenemos que pasar el trader, pues el operador en ese caso, con el apoyo de los demás actores. Entonces, pues ya hablando de todo esto, hablemos un poquito de los retos y las oportunidades, porque yo creo que hace 1 año y medio, cuando esto salió, no sé ustedes, pero todos estábamos en shock nervioso. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo primero es entrar en negación. Esto nos puede. Es imposible, esto no lo vamos a poder hacer, es muy difícil, como, listo, ya, no, ya, quitemos la negación, o sea, ya es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces empiezan las soluciones, empezamos a trabajar todos, y yo creo que aquí es importante saber todo lo que viene de ese trabajo que se ha hecho con diferentes actores y con diferentes entidades del gobierno que también están apoyando en esto. En los retos, la calidad de información. O sea, yo creo que sigue siendo un reto, una buena calidad de información cuando la estamos recolectando, la diferencia de los resultados de diferentes software, porque si bien el observatorio de la Unión Europea trabaja con unos mapas como el Tropical Post Forest y el Global Forest Watch y esos, pues sí, ellos nos dicen que están ahí, pero no quiere decir que si en ese mapa dice que no sea deforestación y es deforestación, usted está exento. O sea, eso no se dice así. Entonces, esas diferencias gastan tiempo, son importantes, entonces eso es uno de los retos que tenemos, esa validación de esos falsos positivos que sigue siendo un tema retador, tampoco es imposible, y las evidencias de la trazabilidad. O sea, la trazabilidad sigue siendo un reto, creo que se ha avanzado mucho, pero sigue siendo un reto, y importante que se puede ver como un reto, pero también una oportunidad de desarrollo de esos software, el desarrollo de esos portales, y por eso que también es importante el apoyo a esos productores y portales como los que tenemos en Buen Café que pueden ayudar a esos productores a manejar esa información y a evaluar. Oportunidades, creo que ya lo hemos visto con solidaridad, ya lo hemos visto con todo lo que hemos visto en bonos de carbono, ya lo vimos esta mañana con el tema de los bionegocios y las cosas que podemos acceder, porque ya tenemos mejor información. Entonces, esa mejor información para esos productores y las cooperativas hace que se puedan acceder a otros proyectos, porque ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Entonces hay que aprovecharlo, hay muchas oportunidades ahorita con proyectos de carbono muy interesantes que podemos hacer, podemos mejorar esa gestión y en algunos casos bien manejado podemos llegar a mejorar el desempeño ambiental y social y también tener en cuenta que esta no es la primera, esta no es la única. De aquí en adelante vienen otras normatividades que
esta es la antesala para lo que se viene. Entonces, pues, dicho esto, tengo esta imagen evidentemente generada con inteligencia artificial. Por favor, pueden mirar la última tendencia de la moda del señor del centro. Acá tenemos otras imágenes. El señor tiene una manito, un granito de café, y esta imagen tiene muchos errores. O sea, esta imagen, acá podemos tener muchos errores, pero lo que queríamos representar en esta imagen es la colaboración. Que la colaboración de los diferentes actores en la cadena de valor es lo que hace posible que un país como Perú pueda implementar una normatividad y seguir siendo competitivos y tener acceso a ese mercado interno. La colaboración es lo que hace esto posible. Y no fijarnos en solamente los errores. Sí, podemos haber tenido errores, pudo haber sido difícil, aprendimos de los errores ya no importan. Lo que importa es la colaboración, para que juntos saquemos adelante un producto y sigamos siendo competitivos en otros mercados. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Con todos voy a intentar no repetir con acento boliviano versus colombiano, sobre todo porque sé que, bueno, potencialmente todos aquí ya estamos un poco curtidos con EUDR, trabajando en esto. De hecho, he estado en el Salón de Cacao hace 2 años o 1, justamente hablando de los desafíos, y en ese momento una participante preguntó a una persona que viene de la Unión Europea y le dijo: ¿por qué Latinoamérica tiene que como que acudir a esto y tiene que cumplir con esto cuando se siente que está limitando el potencial de desarrollo que tenemos, el derecho de desarrollarnos? Pero bueno, el desafío está ahí, y como acaba de presentar Carol, creo que es sacar lo mejor de esta regulación que hay y ver cómo podemos sacarlo como una oportunidad, ¿no? Y creo que los latinos somos buenos para hacer eso, así que bueno, yo les voy a explicar un poquito la experiencia que hemos tenido dentro de ECOM, ahora que pongan la presentación, por el tema de cumplir con la EUDR. O sea, su trabajo ha cambiado por el tema de la EUDR. Si pueden dar la mano. O sea, que tengan que hoy en día incorporar algo de la EUDR en su trabajo. Todos. Bueno. De alguna manera. La diferencia de... Todos han gastado plata con la mano. Ya han recuperado la plata. Bueno, el logo de ECOM es Growing a Smarter Future y Growing Innovators. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a innovar y desarrollar o seguir teniendo café, cacao y algodón? Para los que no conocen, ECOM es una empresa de 170 años, es una empresa familiar, de hecho, es de los Esteves. Muy pocas personas saben que ECOM significa Esteve Commodity Trading. Esteve es el apellido de la familia. Y bueno, ECOM trabaja con café, cacao, algodón, nueces y especies. Y además, desde muy temprano, ECOM en la estrategia de negocio pues tenía esto del tema de manejo de servicios sostenibles. ¿Por qué? Porque esta familia Esteve, ellos mismos eran productores. Entonces sabían ese trabajo de campo y sabían ese trabajo que se tenía que hacer de la mano con la sostenibilidad. Bueno, la presencia global de ECOM está en más de 40 países. Obviamente hoy vamos a hablar desde el foco Perú, y también es importante resaltar que ECOM pues tiene muchos sombreros, ¿no? Como que somos también exportadores aquí en Perú, pero también vamos a ser los importadores cuando estemos en Europa, y por ende esta presentación va a ser desde el foco de Perú, obviamente porque todos aquí estamos con ese interés, pero es para darles un poquito como el contexto, además de que en Perú pues tenemos 2 commodities, que es café y cacao. Entonces trabajamos con ambos commodities aquí, no trabajamos con algodón ni nueces y especias, pero los 2 otros commodities sí. Bueno, entonces esto creo que todos ya lo han visto, y ahorita Carol también lo ha explicado como que mucho más a detalle. Entonces aquí yo les voy a explicar un poco cómo ha sido la experiencia para ECOM, de nuevo desde el punto de vista de que somos el exportador, ¿no? Entonces obviamente tener la información de las fincas en cumplimiento, la entrega del producto y exportar, entendiendo que el primer operador en Europa va a ser el responsable
de todo, de garantizar que el producto sea libre de deforestación y que se haya realizado la debida diligencia. Entonces, nosotros, de nuevo, como operador local, simplemente, bueno, muy simple no ha sido, pero íbamos trabajando en la parte de georreferenciación con los puntos GPS y polígonos, además de, bueno, cumplir todo el tema de la no deforestación, que ahora les voy a explicar un poco desde el foco de ECOM cómo ha sido este proceso. Entonces, el contexto de nuestras operaciones locales es que trabajamos con la cadena directa e indirecta. ¿Qué quiere decir una cadena directa? Es que tenemos una relación cercana a los pequeños productores, donde manejamos programas de manejo sostenible. Estos programas, en realidad, y esta estrategia de cadena directa ha sido lo que ha sido la estrategia de negocio de ECOM en los últimos 5 años. Antes el modelo de ECOM era un poco distinto, pero esta estrategia de negocio ha hecho que nosotros trabajemos con los clientes, sobre todo en cacao, para ofrecer un programa de sostenibilidad. Dentro de este programa de sostenibilidad se ofrecía ya el tema de polígonos. ¿Por qué? Porque muchos de los clientes tenían que para el 2025, justo este año, ellos iban a cumplir el tener productos, chocolates, por ejemplo, libres de deforestación. Entonces, antes de que venga lo de la UDR, el corte en realidad era 2014, siendo Rainforest Alliance un programa, y ellos querían garantizar y poder cumplir con estos objetivos que las empresas ya habían puesto ahí como compromisos voluntarios de tener productos libres de deforestación. Entonces, este trabajo ya lo veníamos como que haciendo desde antes. Entonces, teníamos los datos disponibles y listos para cumplir y sobre todo como que entender toda la cadena. ¿Cuál ha sido el desafío en esta parte? Que obviamente les digo, ya tenemos los polígonos, pero ha sido igual un desafío que lo voy a presentar más adelante. Y por otra parte tenemos la cadena indirecta, donde hay alianzas estratégicas y trabajamos con cooperativas, ya que ECOM no tiene, por ejemplo, certificación orgánica o Fair Trade, ya que no tenemos la cooperativa directa. Y la idea de trabajar con ellos ha sido, con el tema de la UDR, sensibilizarlos sobre los requisitos de la UDR y también ofrecerles oportunidad de comercializar e integrar cuando ellos tengan que hacer, por ejemplo, un análisis de deforestación, puedan ellos utilizar las herramientas que nosotros usamos para tener el riesgo, digamos, el análisis del riesgo, y que obviamente el trabajo de ir a verificar lo hagan ellos, pero puedan acceder a los sistemas que, por ejemplo, Carlos estaba mencionando. Y obviamente a través de eso fortalecer igual la debida diligencia a través de cuestionarios. De nuevo ahí vienen desafíos, como por ejemplo decir, bueno, mandamos cuestionarios, mandamos emails a estas cooperativas, a estos intermediarios con los que trabajamos, y puede que la mitad de esos emails ni siquiera hayan sido abiertos, ¿no? Entonces no es tan fácil como obviamente parece ser. Y también, bueno, un desafío adicional que no lo menciono pero ahora se me viene a la cabeza es esa explicación al mundo de ECOM, ¿no? Como les he mostrado, ECOM es bastante grande, tenemos oficinas en Londres, en Suiza, que nos están llamando y nos dicen, Perú, ¿por qué no mandan esto? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no responden el correo? Y obviamente es explicarles que pues tal vez en esas cooperativas no hay alguien sentado en la computadora 24/7 leyendo los emails y sabiendo cómo abrir el link, etcétera, ¿no? Entonces, también contextualizar a nuestro propio equipo dentro de ECOM a lo que es la realidad de campo, cuando muchos de ellos, desafortunadamente, tal vez a veces no han estado en campo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el contexto de las dos cadenas. Y esos son los controles claves, que de nuevo pues creo que Carlos los ha explicado súper bien con el ejemplo de Volcafé. Es muy similar, nosotros igual pues está el tema de la deforestación, la legalidad, trazabilidad y gobernanza. Y dentro de esos, el tema por ejemplo de la deforestación. De nuevo, el tema de hacer el polígono y el límite de corte al 2020 no era tan grave para nosotros porque ya teníamos el tema del 2014. Ahora sí hemos tenido un desafío más allá con el tema de validar los falsos positivos, que ahora lo voy a mencionar. Y también, bueno, hay otros puntos que tenemos que verificar en cada área, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de cumplir con la legislación local vigente, en la legalidad o en la trazabilidad. Obviamente ya teníamos igual un sistema trazable, pero sí existen, para todos los que han estado en campo, que creo que son todos aquí, sabemos la complejidad que hay detrás de eso, ¿no? Asegurarnos que un volumen realmente esté siendo dentro del cupo del productor y se estén respetando los sistemas y se pueda como que asegurar eso.
un desafío enorme para eso es obviamente la falta de bancarización digital que tenemos a nivel ecosistema y entonces obviamente agrega como complejidad. Y la gobernanza, para cumplir, por ejemplo, todo el tema del sistema de gestión interna y también pues que todo este proceso al final tuviera que tener una auditoría realizada por terceros, ¿no? Entonces, bueno, más allá de como que explicar eso en detalle, que creo que igual muchos de ustedes ya lo conocen, aquí ha sido como que las oportunidades y desafíos que hemos tenido cruzando esto y que todavía tenemos. La primera es los falsos positivos, ¿no? Si bien les explicaba que al principio nosotros teníamos todos los, bueno, casi 90% de polígonos, porque ese ha sido como que lo que nosotros vendíamos como programa sostenible, una vez que empezamos a mapear todo esto con los sistemas que existían, empezamos a ver que mayoría de nuestros polígonos, más del 30% en ese momento, marcaban en rojo. Entonces entramos en crisis, de hecho en su momento igual hablamos mucho con solidaridad, porque nuestros clientes obviamente estaban asustadísimos, que ya no querían comprar más, que querían reducir volúmenes. De hecho, un año sí reducieron volumen drásticamente y era complejo porque aparte era como que esta relación con el productor, que uno cuando estás desde el foco de sostenibilidad intentando obviamente decir esa relación con el productor es a largo plazo, etcétera, pero viene este tema que básicamente le decimos ya no te podemos comprar porque tu finca no cumple. Entonces, bueno, ECOM a través de muchas discusiones con partners locales, por ejemplo, de nuevo vuelvo a mencionar Solidaridad, también menciono Rainforest Alliance, hemos estado en conversaciones con ellos para poder ver qué hacemos para solucionar esto. ECOM desarrolla este sistema que se llama ERDA y a través de este sistema pues se puede reducir, o sea, hemos logrado reducir del 30% que nos salía como si fuera falso positivo a menos de 1%. Entonces, no soy experta en este sistema que ahora lo explico en la siguiente slide. Con gusto, si alguien luego quiere como que lo conecte con los que han desarrollado esto, pues lo puedo hacer. Pero solo para explicarles un poco, es que básicamente los métodos estándares de medir la no deforestación no han sido diseñados para fincas individuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros intentábamos ver la finca individual, sobre todo en el Perú, donde puede haber muchísimo dosel de árbol, no nos permitía como que acceder a esa evaluación más precisa y entonces ERDA empieza a utilizar datos de radar para mejorar esa precisión y es por eso que logramos reducir como que el porcentaje de falsos positivos. Pero adicional a eso se genera un protocolo de deforestación donde básicamente además de pasar el sistema digamos digital cuando mandamos los polígonos, lo que se hace es recibir esa información, capacitamos a los técnicos para que también haya una verificación en oficina. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el técnico conoce esa finca porque ha ido a esa finca, tiene un dibujo de esa finca y puede tal vez identificar por qué es que está arrojando como si hubiera deforestación, conociendo un poco el historial de esa finca para evitar una segunda visita de validación a la finca, ¿no? Que obviamente ahí el costo de los programas incrementa, entonces toda la idea es reducir costos, no tener que volver a visitar la finca solo para verificar el tema de deforestación. Otro desafío que hemos tenido y bueno, que vamos a seguir teniendo es un poco la informalidad que existe, ¿no? Esto sobre todo para la cadena indirecta. En la cadena indirecta es difícil saber si van a estar cumpliendo con las normas ambientales, derechos laborales, y exigirles eso a ellos, donde obviamente estamos trabajando con, pues en muchos casos como que comerciantes, ¿no? Esa necesidad de coordinación entre actores, con los productores, los compradores y también a nivel gobierno, que obviamente entra no solo en la parte de gestión de datos, pero también, como les mencionaba, en tratar de ofrecer, por ejemplo, la digitalización de la información legal y documental, por ejemplo, para el derecho de uso de tierra, y también la bancarización como parte del proceso de formalizar y mejorar la trazabilidad. La manera en que nosotros pensamos que realmente esa trazabilidad puede ser aún más garantizada es cuando el productor pueda recibir dinero en su billetera digital y pueda ir, por ejemplo, con Yape a comprar los insumos que tenga que comprar, y obviamente nos encantaría visualizar una cadena que pueda hacer eso, porque ahí estamos asegurando que minimizar ese riesgo de los intermediarios y otras realidades que existen en la complejidad de la cadena, ¿no? Y también un desafío que tenemos ahí es un poco pensando desde el foco desde Europa, por ejemplo, tostadores que normalmente no se fijaban en programas de sostenibilidad,
ahora tienen que comprar un café más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras ese café que antes era convencional, que no había ningún programa de sostenibilidad, pues ahora tiene cierto nivel de trazabilidad y eso encarece la cadena, encarece el producto, y la pregunta es si es que ese café va a seguir consumiéndose al mismo ritmo o en la misma cantidad en Europa. Otro desafío que hemos tenido es justamente la gestión de datos. Carol igual habla sobre esto, pero la fragmentación de datos que puede haber. ¿Por qué? Porque tenemos distintos sistemas. Solo en ECOM tenemos distintos sistemas y ahí tenemos nuestro propio desafío de cómo hemos estado articulando. De hecho, ECOM antes tenía una plataforma interna de gestión de datos que se vino trabajando desde el 2014 como algo en su momento muy innovador, pero pasamos ahora a hacer un partnership con un tercero. ¿Por qué? Porque también el volumen de la información que está entrando, la gestión de esos datos, la seguridad de esos datos, ya no la puede hacer un trader, ¿no? Porque al final el trader no es experto en este tema y necesitamos buscar alianzas para mejorar eso. Pero también, ¿por qué? Porque pues todos los otros partners cuentan con otros sistemas. Les acabo de mencionar ERDA, que es lo que nosotros trabajamos, pero no sabemos si el día de mañana el cliente va a decir, bueno, nosotros ERDA no nos sirve, tenemos este otro sistema, y este otro sistema tal vez conflictúe con el sistema que nosotros tenemos. Otro punto, y obviamente eso también es algo que ya existía, no es solo por la UDR, es de que por lo menos a nivel ECOM recolectamos tal vez más datos que el gobierno, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esos datos? ¿No? Y a veces no los estamos analizando, si soy sincera. No estamos analizándolos para decir, los datos son para tomar mejores decisiones, y a veces estamos en el correr de cumplir con las auditorías, con la información, con enviar, etcétera, pero no se está sentando a analizar y decir qué se puede hacer esto, qué oportunidades hay, qué brechas encontramos y cómo encontramos soluciones a esto. Y bueno, este punto de obviamente escalar esas soluciones de tecnología, cuando por ejemplo nuestros técnicos les cambiamos la aplicación y cosas tan sencillas como que la imagen de la aplicación sea fondo negro o fondo blanco, ¿no? Es como cuando te cambian, nosotros acabamos de cambiar de Gmail a Outlook y yo estoy sufriendo. Entonces obviamente los técnicos que están en campo, que están cambiando con estos sistemas, pues hay un costo asociado del cambio de tecnología. Y por último, y yo los dejo con esto, creo que Carol los ha llamado un poco al tema de tenemos que colaborar para que esto sea una realidad. Desde mi perspectiva, creo que el desafío es un poco, estamos ahora en un mundo que nos está empujando al compliance, a cumplir con todas estas regulaciones, no solo viene UDR, sino vienen otras regulaciones más. Obviamente igual viene un mercado donde se están poniendo aranceles, donde hay costos que están encareciendo toda la cadena. Desde mi rol, que es sostenibilidad y es buscar cómo ponemos recursos, no solo en dinero, sino también en tiempo, en poder empujar una cadena que responda a las necesidades que tenemos en el ecosistema de café y cacao. La pregunta es, ¿estamos enfocándonos en hacer menos mal y solo minimizar, o estamos enfocándonos en generar valor y crear valor y ir más allá de solo minimizar lo malo, ¿no? Entonces les dejo con un mensaje que igual lo pone Paul Polman, que es el ex CEO de Unilever, y él tiene un libro que se llama Net Positive Impact, y él dice que Net Positive significa que el mundo estaría mejor gracias a que la empresa que nosotros estamos existe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente creando valor? ¿Estamos realmente retribuyendo más allá de solo quitar recursos o de minimizar ese mal, que es minimicemos esa deforestación, o realmente estamos generando ecosistemas donde los productores puedan vivir ahí, donde los jóvenes quieran seguir trabajando en el campo, donde sea un lugar atractivo, donde la economía crezca y la gente tenga acceso a servicios básicos, servicios dignos y puedan estar mejor, ¿no? Entonces eso es un poco el llamado a conciencia, creo. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos ahora están yendo a cumplir, y eso quiere decir que ya no hay tantos recursos para invertir en innovación social, invertir en nuevos proyectos, nuevas ideas que puedan hacer que estos lugares sean más atractivos. Entonces los dejo con este mensaje y muchísimas gracias. Muy claro, directo. Y aquí la pregunta es, todo lo que han mostrado es básicamente el esfuerzo y el trabajo del sector privado, del lado de los operadores, de los traders. Aparte de colaboración, ¿qué espera, qué necesita el sector privado de los gobiernos, de los estados, para poder cumplir con las regulaciones que son, ¿no? ¿Y qué tanta
Seguridad puede tener el regulador, en el caso de Europa, con la información que se provea desde orígenes. Porque ahí hubo, la UTV piensa que un certificado emitido por un agente del Estado o una certificadora puede cumplir y pasar los trámites ante la UTV. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, buena pregunta, gracias. Desde mi perspectiva creo que sí podría haber como un certificado, por ejemplo, no sé, los pasaportes que cada quien tiene y al final lo emite el Estado y con eso tú puedes acceder a otros países. Creo que el desafío para eso es la colaboración de que para conseguir esos datos la empresa privada ha invertido, ¿no? Y al final de cuentas eso era como que tu ventaja competitiva. Por eso les mencionaba que dentro de los últimos 6 años ECOM ha decidido trabajar como que con esa ventaja competitiva de yo trabajo directo con el productor, te ofrezco todos estos datos, pero ahora va a haber una democratización de esos datos y al final esos datos le pertenecen al productor, ¿no? Y la pregunta es cuántos de estos polígonos realmente tiene el productor como información que él debería poder acceder. Entonces yo creo que es una colaboración entre el sector privado de compartir los datos que ya hay, hacer un match con lo que el gobierno puede tener de ese productor y a través de esa colaboración poder como que emitir esos certificados y tal vez este proceso debería ser mucho más simplificado, entendiendo que va a haber un costo hundido de haber tenido que recolectar esa información primero y haber tenido que invertir en tener los sistemas digitales y todo eso, ¿no? Bueno, complementando un poco lo que dice Camila con la primera pregunta. Yo creo que en términos de UDR sigue siendo un gran reto clarificar la parte de la legislación del país. ¿Y en qué sentido? Que no podemos sobrecomplicar las cosas, porque entonces vamos a pedir más y vamos a tener, no, pues es que aquí para inventarse legislaciones tenemos de todo, pero ¿qué realmente se puede cumplir? Y ahí es el papel del gobierno diciendo, es una realidad, con qué recursos contamos y qué es cumplible y obviamente en esa mejora, ¿cómo vamos a mejorar? Yo creo que hay algún punto importante, sobre todo en la parte de la parte legal y la parte del core de lo que también hablaba Camila, cuáles son las necesidades, porque es que las comunidades tienen muchas necesidades que nosotros no conocemos y más allá de todo lo que estamos invirtiendo es importante conocer las necesidades de las comunidades en aspectos sobre todo sociales tan importantes y conflictos que están impactando. Entonces yo creo que con base en este manejo de la información sería muy importante que el gobierno, esa clarificación, seamos muy cuidadosos, no solo en este país sino en todo, de no exigir más de lo que no podemos cumplir. Entonces vamos a tener permiso de agua, permiso de aprovechamiento, permiso de tratamiento de aguas, permiso es que eso no, pues si estamos en un tema de normalización, imagínense lo demás, entonces estén muy cuidadosos con eso. Seguir apoyando lo que se está haciendo, los programas. Yo creo que la parte social es muy importante, o sea, esa parte de lo básico, porque yo siempre digo, sostenibilidad es mientras tengamos dinero en el bolsillo y que podamos sostenernos, porque si no podemos sostenernos y exigiendo todo lo demás, entonces yo creo que es un equilibrio. Respecto a la certificación, yo considero que hay mucha incertidumbre, todavía no sabemos, pero un trabajo bien hecho y bien soportado ante una inspección es algo bueno. Entonces, si el gobierno, yo sé que está mirando unas plataformas para mirar deforestación, se hizo un análisis legal con un montón de grupos y nos estamos adaptando como gremio a esto. Yo creo que la gestión de la información vuelve a ser el tema, y cuando uno le pregunte cómo hizo esto, a mí es la metodología que yo usé, basados en qué, en estos mapas, para la legislación utilicé estos criterios. Entonces yo creo que la gestión de la información y un trabajo bien hecho da un buen soporte. No lo podemos garantizar. ¿Cuándo lo vamos a garantizar? Con la primera inspección, porque todavía está el reto, y eso todavía no lo sabemos, y es que las autoridades ambientales de todos los países son distintas, ¿no? Y hay algunos países que han dicho, no, pues aquí en este mismo país tenemos diferentes provincias y cada provincia va a ser muy distinta. No sabemos qué va a pasar, pero creo que un trabajo bien hecho, organizado, soportado, pues tendrá una probabilidad más alta de que tenga menos problemas. Excelentes presentaciones. Yo creo que ustedes nos van a ayudar muchísimo, ¿no? A todos los que vienen atrás. Pregunto, ¿qué tanto hay de nuevo en lo que es debida diligencia? Yo tengo un supuesto
que el sector privado ha avanzado bastante en lo que es geolocalización y debida diligencia ya lo viene haciendo hace tiempo. Lo único que está, que me parece excelente el planteamiento que ha hecho la compañera de Volcafé, claro, el tema de la gestión de la información. O sea, eso creo que es un poco lo nuevo de todo esto, que tenemos que organizar mejor nuestros datos. Pero es lo mismo que tenemos desde hace rato, tener la ficha del productor, tener el reporte de cuánto cosecha, de dónde sale, cuánto gasta. Todo eso ya desde hace rato con el SMS ya se hace, ¿no? 2008 creo que comenzaron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanta es la diferencia? ¿O es solo la gestión? Y lo otro, ¿cuánto tiempo debería la gente que no ha estado en certificaciones, sin ninguna certificación, el Estado, cuánto tiempo debería invertir en capacitar a la gente? Porque ¿quién más lo va a hacer? Ustedes lo han hecho porque era parte de su negocio. Pero si nosotros quisiéramos que todos los productores que no están ligados a una cadena de suministro también sean parte del negocio, no puede entrar mañana al negocio. Tiene que haber todo un proceso de capacitación y asistencia técnica para que entienda por lo menos las normas, las leyes. No podemos decirle a la gente, pues mira, todos tienen que tener ese instrumento de gestión ambiental porque así dice la norma, pues si tienes que cumplirlo, pues si vamos en esa posición, todos nos quedamos fuera, realmente. O sea, ¿ustedes creen que el Estado, los estados, los gobiernos deberían tener un proceso de transición, así cuando le decimos a una agencia cuando nos encuentran incumplimientos? Yo en 5 años cumplo todo lo que me estás pidiendo. Los gobiernos también deberían decirle a la Unión Europea, dame 5 años, yo voy a capacitar a mi población, porque nunca lo he hecho, nunca le he dicho, tú estás llevando café, cacao a Europa y nunca te he dicho que eres ilegal. Nunca. ¿Por qué tengo que decirle ahora eres ilegal? O como dijo alguien, mira, yo para Europa voy a hacer eso y para Estados Unidos no voy a hacer eso. O sea que somos un país con dos pensamientos. Pero mi punto es, ¿cuánto los gobiernos deberían invertir? ¿Cuánto tiempo los gobiernos deberían tener de tiempo para hacer los cambios? Debía diligencia y el tiempo de los... Gracias. Bueno, acá hay como 2 preguntas, puedo contestar primero. En la parte primero de la parte que hablabas de lo que ya se venía haciendo y la segunda parte de los gobiernos. Aquí hay algo bien importante y es que, bueno, esta norma entra en vigencia este año finales. O sea, eso ya no tiene muchas reglas. Pero yo sí creo que la importancia de verlo como una oportunidad y del gobierno es bastante importante, y no solo por un enfoque para cumplimiento de esta norma, de un enfoque íntegro, que empieza precisamente porque si ustedes llegan a un primer productor a decirle vamos a hablar del sistema de debida diligencia con mitigación de riesgos de la declaración, las personas van a estar no. Pero si uno habla de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que usted con un plan bien hecho pueda tener acceso y que se vea representado en un mejor ingreso? Lo que hablaba en el mensaje de Camille, o sea, de ese valor agregado, lo que hemos hablado hoy, agroforestería, no es solamente que reciba la plata de ese bono, es una plata adicional. Entonces, respecto al tiempo, no sé exactamente cuánto podría ser, porque digamos que en las empresas privadas hemos montado programas de responsabilidad, cadenas sostenibles, y eso se ha tardado entre 3 y 4 años, programas de sostenibilidad grandes con altos impactos que se puedan medir duran un poquito más. Pero yo sí creo que el gobierno, que ya ha hecho unos pinos importantes, pues sí debería tratar unos programas integrales donde se mire todo para cumplir, para tener acceso, pero cómo vamos creciendo en tantos aspectos. Claro, eso decirlo es muy fácil, ¿no? Porque es el mundo ideal, pero sí creo que una buena concientización y una parte de una forma integral de verlo ayuda mucho. Respecto a tu primera pregunta, a lo que ya se tenía, sí ha ayudado mucho, porque ya teníamos estos programas de
Responsible Source, ya teníamos certificaciones, eso ha ayudado mucho, porque esa checklist de lo que mencionaba nuestro colega de Forest Alliance, pues ya hay muchas cosas que se tienen. Habían otras que miramos anticorrupción. No, pues vamos a mirar en toda la cadena de valor el tema de impuestos, pues nosotros digamos que no podemos llegar a eso porque ese no es nuestro rol. Pero creo que los programas de sostenibilidad han ayudado mucho a esto, pero sí importante ese mensaje de ver las cosas de manera más integral, de cómo llegar a esas verdaderas necesidades del producto. Más allá del cumplimiento, sé que todos en algún momento sentimos un poco el sentimiento que tú manifestaste de como venimos haciendo así y esto fue un poco impuesto, pero ya pasamos la etapa de negación, ahora estamos en la etapa de implementación, entonces pues vayamos con esto porque es lo que hay y tenemos que seguir adelante. Sí, tal vez el único punto que yo voy a complementar es, ahora que estamos en la etapa de implementación, creo que el desafío para el gobierno es usar la innovación para escalar eso de una manera rápida. Creo que 5 años no tenemos. Y no solo no tenemos porque es que la ODR ya no los ha puesto ahorita, sino porque a nivel global estamos viviendo cambios enormes, ¿no? O sea, de hecho hoy estaba viendo un artículo que en este tiempo hasta el 2030, 2032 la temperatura del mundo va a subir 1.5, lo cual se esperaba que sea mucho posterior a eso, ¿no? Entonces yo creo que el desafío también es cómo innovamos tecnología para esas capacitaciones, porque no podemos repetir esto de la idea de ir con un papelito y la aplicación, y ya no se puede repetir. Creo que, bueno, viéndolo desde afuera, no soy de Perú, pero cuando he venido a Perú estaba impresionada porque sí creo que está muy digitalizado, creo que la digitalización que existe se puede llevar a la selva, se puede llevar a estos lugares, desde el punto de vista de mensajes de WhatsApp, de chatbots, y sí he visto a otros actores que han estado con eso, se ha hecho un chatbot hasta para explicar al productor, entonces yo creo que el desafío también es justamente en esta implementación que se tiene que hacer, no tenemos esos 5 años, por ende el desafío es decir, ok, ¿qué herramientas podemos utilizar para escalar esto lo más rápido, utilizando la tecnología como algo que nos permita llegar a más personas y de una manera que sea eficiente, ¿no? Señoritas, este requerimiento que tengo entendido hacia la Unión Europea, ¿cuánto es el financiamiento en este caso que va a ser la Unión Europea? Pero a nivel general, eso sí lo han dicho, ¿no? En la Comisión de la Unión Europea, una buena cantidad de recursos para apoyar estos temas de implementación. Y también no sé, sus empresas de ustedes allá en el destino van a comenzar a pagar algún plus, porque sí he visto algunas empresas que en esta primera etapa sí van a pagar un plus por la implementación del CUCR. Claro, tal vez a mi conocimiento, creo que acaban de complementar que obviamente hay estos fondos. Creo que es importante decir que aunque hayan fondos no significa que todo el mundo pueda acceder a ellos, porque hay cierta complejidad para acceder a fondos de la Unión Europea. Los que han trabajado, que creo que igual aquí la mayoría han trabajado con fondos, necesita cierto nivel de administración, cierto nivel de poder reportar sobre esos fondos. Entonces creo que a la pregunta, esa inversión, por más de que tal vez existan estos fondos puntuales, que llegue realmente a cooperativas más pequeñas o a grupos de productores que quieran exportar, pues no lo veo muy realista. Y el segundo punto de que estemos pagando más por la Unión Europea, eso sí una conversación, por lo menos en ECOP, enorme, de cuánto se va a pagar por esto, cuánto es el costo, quién lo va a pagar. No tengo una respuesta directa, lamentablemente creo que al final va al productor, y justo el productor, sobre todo en cacao, se ha visto beneficiado porque el precio ha subido. Entonces obviamente el cliente de cacao no quiere pagar más por el cacao, y hay una complejidad ahí, ¿no? Entonces creo, o sea, resumiendo de nuevo, que no es que la Unión Europea esté invirtiendo por esto directamente o muy accesiblemente para todos, por más de que haya tal vez fondos específicos que quieran ayudar a este proceso. Solamente para complementar, ya el mercado va a regular un poco los precios que se van a pagar por café en el mercado de ayer. Inicialmente se habló de 5 centavos, estamos reflejando a 3. Vamos a ver qué se explica. Ya no hay que poner un premio y esto va a valer tanto. Es el mercado que va a decidir cuánto se va a pagar como premio
para poder cubrir los costos de los trabajos de certificación, reflexión, etc. Al final del día, eso es lo que, por ejemplo. No tengo en la cabeza ese monto, pero puede quedar en unos fondos. Pero lo que dice Camila es verdad, que accedan toda la gente, cuánto va a ser, o sea, o que ese monto va a cubrir X o Y la implementación, porque igual ya vamos no implementando, no creo que sea tan factible, pero sí dicen unos fondos, pero no conozco el monto exactamente y cómo está diseñado y cómo va a ser la implementación de eso. Bueno, un poco me han respondido por algo que voy a preguntar. Mi pregunta era, ¿quién paga eso? O sea, lo que ustedes tienen es genial, y he visto, digamos, por ejemplo, Nestlé está trabajando con Coltiva, creo que en Ecuador, y yo les pregunté, ¿y quién paga Coltiva? Bueno, Nestlé, y usted, Nestlé, estos carros, ¿a quién los carga? Bueno, el productor. Y por eso es que no avanza como debería avanzar. Está acá José, asistente de Rainforest Alliance. Rainforest Alliance ha avanzado, es lo que más se ha avanzado en cuanto al cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque es un esquema donde el consumidor final es el que paga por un producto sostenible, trazable, y con ese, no sé, centavos que paga, se paga toda la cadena, ¿no? Al que supervisa, al que hace la asistencia técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora el problema es ese, o sea, la norma europea es una norma que solo tiene castigo, no tiene incentivos. Y eso es lo que creo que en nuestro caso está limitando bastante, digamos, poder avanzar en eso. Entonces, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Econ, Volcafé va a sacrificar utilidades para cumplir con esto? Como tú dices, los consumidores no quieren pagar más. Entonces, quien va a pagar es el productor. Por eso es que me parece tan injusta esta ley. O sea, es muy interesante para ordenar el sector, pero es muy mala en términos de digamos, quién paga al final. Ya el productor, ustedes lo saben, son productores muy pobres, digamos en Perú la pobreza está concentrada en el área rural, etcétera, etcétera, aunque nos está yendo bien con café y cacao, están saliendo muchos productores de la pobreza, pero el problema sigue ahí. O sea, estamos de acuerdo en todo, el asunto es quién paga. El gobierno dijo que iba a hacer algo, la verdad no sé cuánto se ha avanzado, pero esa era mi pregunta. ¿Quién paga? Sin embargo, creo que dentro de Volcafé la manera de apoyar este proceso precisamente es desarrollando sistemas, uno, para la gestión de la información adecuada y segura. La seguridad de la información de los datos es un tema muy importante que requiere una seguridad y un desarrollo. Adicionalmente también se han desarrollado con alianzas con otros software para evaluar la deforestación y para evaluar la legalidad. Y lo que estamos haciendo con estos sistemas, con estos portales es, una cooperativa quiere evaluar, adelante, puede subir su información. No le vamos a cobrar por nada de eso, pues claro, porque si queremos acceder al mercado europeo lo vamos a hacer. Creo que tú tienes razón en muchos de los puntos, creo que muchas veces nos sentimos así con la norma, pero ya pasó la etapa, eso fue grande, la etapa de negación, donde estábamos, pero vuelve y juega, listo, ya está. Sí, tiene cosas y puedo coincidir contigo en muchas otras, pero creo que respecto a eso, vamos a mirar cómo sigue funcionando el mercado. Yo no tengo en este momento la información exacta sobre cómo se va a manejar, pero lo que sí creo es, uno, se han desarrollado herramientas que pueden ayudar para esa gestión de la información, para esa gestión de la evaluación, y más adelante el mercado, de pronto, y como creo que algunas cosas se están moviendo, ese consumidor final europeo sobre todo también lo va a hacer, porque no todo va a ser el productor, ese consumidor también. No tengo la certeza porque no conozco cómo van a ser esas tendencias, pero yo creo que es algo que se va a realizar más adelante. Bueno, yo creo que la realidad de la agricultura es de que el productor sale perdiendo, ¿no? O sea, hay un documental que se llama El precio real de la comida y al final la comida que accedemos es demasiado barata para el costo real que hay detrás. Entonces creo que en este caso específico, sí, actualmente si bien igual podemos ofrecer estos servicios, nosotros también a través de ofrecer alianzas estratégicas queremos como que compartir, por ejemplo, este sistema de herda, etcétera,
pero no vamos a tal vez llegar a todos los commodities que hay, ¿no? A todos los productos que hay dentro de la Unión Europea, de la nueva regulación y también, pues, no sé, a todo el Perú, por ejemplo. Entonces creo que es un desafío real. Creo que en una oportunidad pude preguntarle a alguien muy alto sentada en una de las empresas chocolateras más grandes como que cómo lo ven desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Y lo que ellos me dicen es que el chocolate, que normalmente es el más común, lo compra el mercado low to medium en Estados Unidos o en Europa. Entonces también son muy sensibles al precio. Tú le subes 50 centavos y ya no te van a comprar, porque el mercado que está comprando allá es como que el bajo medio, ¿no? Entonces creo que es una ecuación bastante complicada y al final lo que tuviera que resultar es de que sí, tengas un cacao o un café más caro en estos mercados y que se traduzca. Sin embargo, por ejemplo, sé que el sello de Rainforest Alliance es bastante reconocido en Europa, sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos no lo es. Entonces la pregunta también es cómo hacemos que el consumidor pueda acceder a estos productos que obviamente sabemos que la sostenibilidad viene como que con un precio adicional, ¿no? Bien, gracias Harold, gracias familia.